El- Vamos a continuar con el tema de alimentos puros o impuros, ya que la semana pasada pues nos fuimos para otras preguntas que tenían, pero vamos a aprovechar. Y hablamos de muchas citas que nomás quedaron ahí volando. Sí. Entonces, todos esos temas los vamos a tocar. Entonces, por eso es que si tocamos diferentes temas, a veces no lo completamos. Entonces, así como vamos en orden a hablar de un solo tema, la semana pasada estuvimos hablando un poquito del purgatorio, del infierno. Entonces, son temas que más adelante vamos a tocar. Entonces, están dentro del sketch que vamos llevando. Entonces, de esa manera vamos a profundizar más en cada tema. Entonces, el tema que corresponde pues es de alimentos puros e impuros, ¿no? No sé si ustedes recuerdan lo que veíamos la semana pasada, que fue la de Levíticos capítulo 11, versículo 1, creo que hasta el versículo 5 o 6 o 7, en el que nos daba una lista de alimentos de animales que se pueden comer, animales puros y animales impuros. Les decía que en el pueblo judío, tanto en los animales como en las personas, había animales puros y animales impuros. Había personas puras y personas impuras. Entonces, esa era la gran diferencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se consideran todos puros. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Gálatas 3:28, en el que San Pablo nos va a decir: ya no hay diferencia entre quien es judío, quien es griego, quien es esclavo, quien es libre. Todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Entonces, misma dignidad. En el Antiguo Testamento había esta diferencia. Por ejemplo, una persona que tenía un lepra se consideraba una persona impura. La mujer cada mes que tenía su menstruación se consideraba impura. No, o sea que todo lo era impuro. Un animal que era muerto y alguien lo tocaba quedaba impuro. Entonces, todo esto era una forma de religión para educar al pueblo. Y eso es lo que vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 nos habla de estos que ciertos alimentos, ciertos animales se pueden comer y ciertos no. Pero ya cuando llega Jesús a este mundo, entonces ya da la interpretación correcta. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que buscaban 1000 pretextos si se podía comer o no se podía comer. Y les decía que para el pueblo judío, allá por el año 70 después de Cristo, los judíos fueron atacados por los romanos. El sitio duró 3 años y ellos se comían cucarachas, ratones, incluso mataban a sus hijos y se los comían. Entonces, y eso lo que el pueblo de Israel no entendía, ¿no? Que por eso es que vemos que para el pueblo judío eran únicamente leyes y más leyes y que no se podían cumplir, ¿no? Entonces, por eso es que con respecto a los alimentos, viene Jesús y dice: no hace impuro al hombre lo que entra, sino lo que sale. Mateo capítulo 15, versículo 11 hasta el versículo 20. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir el Señor? El Señor nos va a decir y nos va a dar una respuesta. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que están atacando, diríamos, la integridad de que Dios creó todos los animales para el sustento del ser humano, ¿no? Y ahí nos damos cuenta lo que Jesús pone en evidencia a los fariseos, a los maestros de la ley, a los expertos, a los que custodiaban la ley de Moisés.
Entonces, cuando lo custodian ellos, entonces ellos inventan o ponen 613 leyes que se tienen que cumplir. Entonces, es una exageración. Entonces, en Mateo 15:11, si quieren lo podemos leer otra vez para que se den una idea lo que Jesús está hablando. Y nos va a decir que esto no tiene importancia. Y nos va a decir qué es lo que realmente afecta al ser humano. No es lo que come, lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que sale de su corazón? Jesús lo va a decir, Jesús lo va a explicar, porque incluso los discípulos, que son también judíos, no entienden por qué el Señor está diciendo esta razón, porque ellos están creados con la religión mosaica, y ellos dicen que no entienden y le piden al Señor que les explique lo que es. Entonces vemos cómo el Señor les da una explicación y ellos van a entender perfectamente qué es lo que quiere el Señor. A ver, ¿quién lo tiene? A ver. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Y esto es lo que está pasando con los hermanos separados de hoy en día, que dicen que no se pueden comer ciertos alimentos. Otros dicen que no se puede camarón, ¿no? Así que porque no tienen escamas. Padre Matú le decía: está bien con el camarón porque está muy caro, ¿no? Pero le decía: pero si quieren comer zacate, pues que comen, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces vemos cómo es que el pueblo de Israel decía que no se podía comer ciertos alimentos. Viene Jesús y dice: se puede comer de todo, porque hoy se lo come, mañana no sabe dónde quedó. ¿Sí? Lo que entra en el estómago, al otro día no sabes o al mismo. Entonces todo eso hace así al pueblo de Israel evitar que se pudieran comer ciertos alimentos, ciertos animales. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Y se lo dice hoy también a los que prohíben comer ciertos alimentos. Dice el Señor: toda planta que no da esos frutos que se necesitan no son de aquí. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero ven que también los discípulos no entienden lo que el Señor está diciendo. Y vemos que el Señor le dice: y tampoco ustedes entienden esto. Como que se enojó un poquito, ¿no? Porque tiene 3 años enseñándolos, y vemos que los fariseos se escandalizan que los discípulos andan con el mero jefe y no hacen y no cumplen la ley de Moisés.
Y vemos cómo Jesús le da la explicación a lo que realmente debe de salir, no del estómago, sino del corazón. ¿Qué es lo que no debe salir del corazón? Matar, robar, malas palabras, los chismes, adulterios. Vemos que nos da una lista, no malas palabras, que le decía la semana pasada, que las malas palabras o las buenas palabras, lo que decía Jesús mismo en Mateo 12, 35 y 36, ¿no? ¿Son tus palabras las que te salvan o son tus palabras, tus malas palabras son las que te condenan? Eso es lo que sale del corazón. Y eso es lo que Jesús dice, hay que evitar a toda costa. Las malas palabras. ¿Qué son las malas palabras? groserías, Todo lo que tiene que ver con groserías, palabras de doble sentido, lo que dicen albur, entonces son malas palabras. Entonces el decirle cochino a los hijos son malas palabras. Porque un niño es un animal o es una persona. Es una persona. Porque hay veces papás o alguien que dice, eres un cochino, no tiraste eso. Bueno, entonces ¿de quién es el hijo del cochino? ¿No? De la cochina. ¿No? Entonces son malas palabras. ¿Por qué? Porque van en una ofensa compararlo con un animal. Y el ser humano no es un animal. Y aquellos que se tratan de animales, ¿no? También de bueyes, ¿no? Que eso es popular, ¿no? En la mayoría, no sé si del trabajo, o no sé en el caso de ustedes, ¿no? Pero muchos se tratan así, ¿no? Entonces son malas palabras, compararlos con un animal. Entonces eso es lo que Jesús quiere evitar, no lo que comamos, sino lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que hace daño, lo que realmente hace impuro el alma y el cuerpo. Eso es. Ahora, los alimentos nos llevarán al reino de los cielos. No. Romanos 14, 17, San Pablo nos va a decir que esto, los alimentos, no es eso lo que nos lleva al reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos va a llevar? Romanos 14, 17. Entonces San Pablo, que no conoció a Jesús, pero que él aprendió de lo que los discípulos le habían enseñado, él toma en serio las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en la iglesia, hay un conflicto en las primeras comunidades cristianas, porque algunos decían, se tiene que cumplir la ley de Moisés si se quieren salvar. Se tiene que cumplir la ley de Moisés si quieres entrar a la iglesia. Entonces, muchos de los judíos convertidos querían imponer a los paganos que se cumpliera la ley de no comer ciertos alimentos. Entonces, San Pablo, siendo un discípulo que el Señor lo convirtió en una forma especial, entonces él entiende por las enseñanzas de los apóstoles que esto es superstición. Entonces en Romanos 14, 17, San Pablo 17 y 18 nos va a decir cuál es la verdadera importancia para poder llegar al reino de los cielos. A ver, ¿quién lo tiene? Piensen que en el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino justicia de paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo, agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. ¿Hasta el 18 o no más?
Sí, 17 y 18. Sí, leyó hasta el 18, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo San Pablo? Porque hay un problema en la comunidad de Roma. Hay un problema. ¿Cuál es el problema con respecto a los alimentos? Que si se puede comer esto o que no se puede comer aquello, que si esto sí, que aquello no. Entonces San Pablo envía una carta a la comunidad y le dice: sepan pues que el reino de los cielos no es cuestión de comida o de bebida. ¿De qué es el reino de los cielos? Justicia, paz, Y alegría. alegría en el Espíritu Santo. Así que uno puede comer lo que quiera, lo que se le dé la gana, cucaracha, mosca, alacranes, lo que vuela y se arrastra, lo puede comer uno, porque el reino de los cielos no es cuestión de comida. Y es ahí donde los hermanos separados dicen que se tiene que evitar comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque se quedan en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos da otra enseñanza, y esa otra enseñanza es que en este reino de los cielos tiene que haber paz. ¿De qué sirve que no coma ciertos alimentos si no hay paz en la persona, en el hogar? Si no hay alegría, si todos están con cara de limón, ¿no? Entonces no tiene sentido que sea ese gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si una persona, diríamos que come cochino, pero que no hace cochinadas, entonces está viviendo en esa paz, en esa alegría, en el Espíritu Santo. Es ahí donde San Pablo nos explica las razones por qué tenemos o no debemos de seguir las enseñanzas de los que prohíben esto, de los que Jesús decía son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que va a pasar? Van al hoyo los dos. Y ese es el problema de hoy, el día en el que uno dice: está prohibido comer esto, está prohibido comer aquello, como si de eso dependiera el reino de los cielos. Pues Y se escandalizaron de todo, no nada más de eso, por eso lo crucificaron. Sí, o sea que no cumplieron. Entonces vemos que viene Jesús y explica la razón. Si todo lo que Dios creó es bueno, entonces todo debemos de comer. Entonces lo demás sale sobrado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en las Sagradas Escrituras? Por ejemplo, en Colosenses 2, 16 al 17. Este problema de los alimentos, de los animales, que si se debería de comer o no se debería de comer, entonces vemos que esto fue muy común en las primeras comunidades cristianas, pero que nos ha llegado hoy hasta estos días, con todo ese montón de sectas que prohíben esto, que prohíben aquello. Entonces las Sagradas Escrituras nos hablan muy claro, y San Pablo es el que más habla acerca de estos problemas. Son grandes problemas que hay en las comunidades, y es el grande problema que tenemos hoy en día aquí con todos los hermanos separados con respecto a los alimentos. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Dar respuesta con las Sagradas Escrituras. Entonces las Sagradas Escrituras nos van a hablar o nos van a decir claramente lo que San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que vimos ahorita en Romanos 14, 17, entonces lo escribe por inspiración del Espíritu Santo. Si no hubiera sido así, tampoco estaría la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque está hablando de una forma especial cuál es la verdadera doctrina, no la falsa doctrina. Porque si vamos a hablar de la verdadera doctrina, tenemos que hablar de lo que San Pablo, inspirado,
escribe y da la solución a este problema. Porque es un problema, era un problema en aquellos años. Y si ustedes recuerdan, por esto se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. El primer concilio es precisamente para evitar todo este problema que hay en la comunidad. ¿Por qué? Porque los judíos querían imponer a todos la ley de Moisés. Y esto no era parte de los cristianos. Por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados, porque nada más era por encimita lo que hacían, ¿no? Nada más para que los vieran, nada más para que eran buenos, pero en realidad no eran. ¿No? Sí, las 7 maldiciones que le da a los Comían muy puro, como dijera usted, muy limpio, pero eran muy sucios. Eran muy sucios. Así es. Bueno, entonces San Pablo quiere solucionar otro problema que hay en la otra comunidad, en la comunidad de Colosa. Y esto es también con este mismo problema, pero aquí hay que agregarle otro problema que había ahí, es con respecto a los alimentos y otro respecto con los del sábado y con las fiestas. Entonces, por eso San Pablo tiene gran temor porque hay gran confusión, no nada más con los alimentos, sino hay gran confusión con todo lo demás. Pero cuando soluciona este problema en la comunidad de Colosa, lógicamente le hacen caso a San Pablo, no le hacen caso a los que van diciendo que eso no se puede hacer, aquello no se puede hacer, que aquello no se puede comer, que aquello sí. Entonces la comunidad aceptó lo que San Pablo decía. ¿Por qué? Porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que a San Pablo le llamó la atención y manda esta carta a esa comunidad. A ver, ¿quién tiene Colosenses 2, 16 y 17? ¿Alguien que lo quiera leer? Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo empieza San Pablo o cómo le dice a la comunidad de Colosa? Que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, o por no respetar lunas nuevas o el día sábado, fiestas. Entonces vemos cómo San Pablo explica a la comunidad de Colosa que los alimentos son supersticiales y le dice a la comunidad que no se dejen criticar, o que aquel está comiendo camarones, que eso no se puede, que aquel está comiendo carne de cochino, que no se puede. San Pablo le dice: callen en la boca, que nadie nos venga a criticar por lo que comen o beben, o por no respetar lunas nuevas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel aprendió a respetar, desde que salieron de Egipto, empezó a respetar las lunas nuevas y un montón de fiestas. Sí, que tenían fiestas a morir, ¿no? Entonces, por eso San Pablo dice que esto es únicamente, lo del Antiguo Testamento era sombra de la realidad con Cristo. Si recuerdan lo que nos dice Mateo 15:11, pero que también en Marcos capítulo 7 también lo encontramos, ¿no? El mismo contenido. Para que se den una idea, Marcos capítulo 7, versículo, déjenme ver. Y vemos el contenido de lo que San Pablo nos dice con respecto a la comunidad. Entonces, esa comunidad aprendió a respetar precisamente, es Mateo capítulo 7, versículo 15. Entonces, sí, Marcos. Sí, entonces lo dice Mateo 15, 11 al 20,
y lo repite en Marcos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Lo que dice Jesús. Entonces, por eso es que San Pablo, que conoció a los discípulos, les dice a la comunidad: nadie los tiene que criticar por lo que comen. Ustedes pueden comer de todo, pero eso sí, dice, también no se dejen criticar, porque si no respetan las lunas esta, las lunas aquella, entonces esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo esto era una sombra de la realidad con Cristo. Ahora, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Únicamente Cristo, para decir esto se puede comer, aquello no. Y como vemos que Jesús dijo que se puede comer de todo, entonces por eso el católico no desperdicia nada. No pasa hambre. Es ahí donde vemos que la palabra de Dios nos dice que sí estamos en lo correcto. Si hubiera sido de otra manera, entonces las cosas cambiarían. Ahora, San Pablo, porque San Pablo también es el que más habla que sí se puede comer de todo. San Pablo, Timoteo tiene un problema en su comunidad, tiene un problema difícil, un problema grave. Entonces San Pablo le escribe a Timoteo con respecto a este mismo problema. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, San Pablo le explica a Timoteo, sí, muy fácil de aprenderse. 1 de Timoteo 4:4. Entonces vemos que San Pablo le explica a Timoteo las razones por qué se tiene que comer, que no se eviten de no comer esto, de no comer aquello. Sino San Pablo le explica a Timoteo que únicamente hay un requisito para comer. Hay un solo requisito. Y ahí lo va a explicar. ¿Cuál es el requisito? Veamos qué nos dice. A ver. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Todo lo que Dios ha creado es bueno, y ningún alimento está prohibido o rechazado, siempre y cuando Demos gracias a Dios. demos gracias a Dios. ¿Ven qué importante es agradecerle a Dios por los alimentos? San Pablo lo recomienda. Quien no le da gracias a Dios se está metiendo en un problema, dice San Pablo. Por eso dice: todo alimento es bueno, todo, sea de lagartija, lombrices, todo es bueno y no hay nada malo, siempre y cuando lo tomemos dando gracias a Dios. Por eso es que el católico, la iglesia nos ha enseñado que cuando uno va a tomar los alimentos, se sienta en familia, ¿qué es lo que va a hacer primero? Dar gracias a Dios por los alimentos que Dios tan generosamente se los proporcionó. Aquellos que quieran pasar hambre, pues ni modo, ¿no? Teniendo ahí una carnita de cochino, un pescadito ahí, entonces si quieren pasar hambre, pues ni modo, ¿no? Teniendo la oportunidad. Pero eso es lo que nos ordenan las Sagradas Escrituras, ¿no? Son libros inspirados por Dios. Y estos libros inspirados por Dios nos dicen lo contrario de lo que dicen los hermanos separados.
Y es aquí donde me he encontrado con muchos que dicen, es que no se puede comer la sangre. Tiene que, para matar un animal, tiene que sacarle la sangre. Ahora, si se dan cuenta, la carne queda con sangre y se la tragan así, no digo se la comen, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a sacar toda la sangre al animal? Entonces, es ahí donde hay una diferencia entre la enseñanza de la iglesia y la enseñanza de los hermanos separados. ¿Por qué? Porque todo eso Dios lo crió, dice San Pablo, y hay que comerlo siempre y cuando se dé gracias a Dios. Entonces, ¿la sangre se puede comer de los animales? Sí, se puede comer, como dicen, morcilla, morón, ¿no? Es parte del animal. Es parte, ¿no? Entonces, y eso se puede comer, no es prohibido. Si alguno lo prohíbe y dice que está en la Biblia, bueno, Antiguo Testamento, dice San Pablo, recuerden que decía en Colosenses 2:17, esto es la sombra de la realidad. ¿En el Antiguo Testamento se podía comer la sangre? No. ¿Nuevo Testamento se puede comer la sangre? Sí se puede. Todo lo que Dios creó es bueno, siempre y cuando se dé gracias a Dios. Si no, pues ni modo. Ahora, aunque sea caviar, en todos modos te vas a joder. sea lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que en la iglesia se ha mantenido, se ha enseñado de que esta orden de Jesús y nos invita a no que salga de aquí del corazón. Pero si se lo come por aquí, entonces sí, se puede comer de todo. Pero nada más que no salga del corazón las malas palabras, las ofensas, los insultos, el odio, el rencor, el chisme, la avaricia, y párale de contar, ¿no? Sí. Ahora, esos problemas de las primeras comunidades cristianas se tuvo que llevar a un concilio. Por ejemplo, si podemos ver Hechos capítulo 15, versículo 10, estos eran problemas bastante graves en las primeras comunidades cristianas, en el que se tienen que reunir los apóstoles para hacer un decreto, y este decreto, el Papa, que es San Pedro, entonces hace o se convoca a este concilio. ¿Por qué? Porque hay un problemón grandísimo con respecto a la ley de Moisés. Entonces San Pedro va a dar una explicación. Entonces los apóstoles van a dar la explicación y van a explicar las razones por qué no se tiene que seguir cumpliendo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque es un problema grave. Los cristianos no estamos obligados a la religión mosaica. Los cristianos estamos obligados a cumplir la nueva alianza, que es la de Cristo. Por eso murió Cristo. ¿Por qué? Porque hace una nueva alianza. La antigua alianza queda atrás. Si ustedes recuerdan, Hebreos 10:9, ¿no? ¿Sí recuerdan o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que Jesús al morir dice: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Con esto anula el antiguo orden y establece un nuevo orden. Hebreos 10:9. Entonces, a la muerte de Jesús se establece una nueva alianza. ¿Y cuál es esa nueva alianza? Que se puede comer de todo. Si ya no hay una prohibición. Y los textos bíblicos que hemos visto, vemos cómo San Pablo nos va explicando a las comunidades cristianas, la de Roma, la de Colosa, la de Efeso, a Tito, a Timoteo, a todos ellos les va explicando que los alimentos son pasajeros, pero que el reino de Dios no es pasajero, porque ahí se vive en la paz, en la alegría, en el gozo, en el Espíritu Santo. Incluso San Pablo va a dar una lista, por ejemplo, si ustedes ven Gálatas 5:19, va a dar una lista, ¿no?, de los
de los frutos del Espíritu Santo y los frutos del enemigo también, ¿no? Y eso es lo que San Pablo dice, esto es lo que hay que evitar. Evitar los frutos del enemigo y centrarse en los frutos del Espíritu Santo. Si ven desde el versículo 19 de Gálatas 5:19 en adelante, se darán cuenta que es lo que recomienda San Pablo a la comunidad de los Gálatas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 15, versículo 10. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Sí lo encontraron? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? En ese problema que había en las comunidades, porque no es nada más de una sola comunidad, es de toda la iglesia de ese tiempo, San Pedro hace un cuestionamiento, hace una explicación y pregunta. Las preguntas que son: ¿por qué pues ahora tientan a Dios? Recuerden lo que decía Timoteo, la primera de Timoteo 4:4. Si lo recuerdan, ¿no? Ajá. Todo lo que Dios es bueno y ningún alimento está prohibido. ¿Y qué es lo que querían hacer? Mandar a Dios. Quieren mandar a Dios, diciendo que estos animales son impuros y aquellos son puros, que estos alimentos se pueden comer y que aquellos no. ¿Y quién nos crió? Dios. Quieren mandar a Dios, como los de hoy. ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar? Entonces vemos que la explicación está muy clara. ¿Cuál es el yugo? La ley de Moisés, que se podía comer esto, que no se podía, que aquello era impuro, que aquello no era impuro. Vemos que ese es un yugo que dice el autor sagrado que ni sus padres ni nosotros, dice, fuimos capaces de soportar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el cambio lo vino a hacer Jesús. Y ese cambio fue para beneficio de nosotros. Y por eso es que nos decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad del jefe. Si tenemos la libertad del jefe, lo demás sale sobrando. Entonces vemos que aquí en este concilio los apóstoles, por ejemplo, si ustedes ven el versículo 12, se darán cuenta que se arma una discusión, que unos estaban de acuerdo, otros no, y se arma una tremenda discusión. En versículo 11, si ustedes se dan cuenta, se levanta el jefe, el Papa, Pedro, y el versículo 12 nos dice que toda la asamblea cayó y guardó silencio. ¿Por qué? Porque está hablando el Papa. El Papa está diciendo que todo se puede hacer, que todo se puede comer con respecto a estas prohibiciones, que eran prohibiciones inútiles, y vemos que San Pedro dice: el Espíritu Santo nos ha dicho que eso se tiene que evitar. Y es ahí donde las comunidades cristianas se alejaron completamente de esas prohibiciones que fueron inútiles. Y las prohibiciones inútiles, San Pedro y San Pablo y los demás discípulos pues nos dieron una explicación y nos hablan tan claro que el cristiano ya no está obligado a cumplir la ley de Moisés, sino a cumplir la ley de Cristo.
Y si nosotros decimos ser cristianos, entonces tenemos que cumplir con lo que dicen las Sagradas Escrituras. No llevar, no imponer a nadie que se puede comer un alimento, no se puede comer. Todo hay que hacerlo con medida. Porque ya si comen de más, pues ya también eso es otro problema, ¿no? Ya eso ya lleva a un pecado. También el beber. Sí. Porque yo tengo parte de mi familia se hicieron cristianos y ya dicen que no pueden ir a las fiestas de como cumpleaños y porque hacen fiestas y toman cerveza. Sí. Entonces, la diferencia es cuando se toma y cuando se emborracha. Una cosa es emborracharse y otra cosa es tomar. Pero están como dijo el hermano ahí en el sábado, nomás que no te vea el pastor y tú puedes tomar. Porque acá bajito la mano, de todos modos le echan. sí. Entonces, una cosa es beber, por ejemplo, hay personas que dicen una y con eso, pero hay otros que dicen una para empezar y un 12 para terminar, ¿no? Y a veces no termina. Entonces es ahí donde la borrachera nos dice San Pablo, si siguen leyendo los del Gálatas 5:19 en adelante, dice San Pablo que la borrachera es un pecado. No tomar. Disculpe, dijo que en Hebreos 10:9 es cuando se establece la nueva alianza. Así es. Cuando muere Jesús. Cuando muere Jesús. Entonces, por eso es que San Pablo va a decir que el emborracharse es pecado. El emborracharse. Incluso a Timoteo le recomendaba tomar vino a causa de su malestar, ¿no? Tomar vino. Una cosa es tomar y otra cosa es emborracharse. Porque es ahí el gran problema entre los hermanos separados, porque dicen, yo no voy a eso porque yo no me quiero juntar con esa gente que se emborracha. Incluso Jesús tomaba. Oh, sí. Aparte, eso iba a decir que el primer milagro que hizo Jesús fue en unas bodas y la Virgen le pidió que convirtiera agua en vino, o sea que no era pecado, si no le hubiera dicho ya se acabó el vino. O le va a decir, eres una borracha, ¿no? Entonces, pero el vino en sí iba a tener su símbolo en su sangre, ¿no? En su sangre. Pero como ahora, las personas, porque hay muchos que dicen, es que Jesús tomaba, ¿pero qué tomaba? ¿Vino o cerveza? Vino, porque era lo tradicional en el pueblo judío, era lo tradicional. Pero que también existía la borrachera, ¿no? Si ustedes recuerdan capítulos de Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo y los demás protestantes estaban allá afuera, ¿no? Y decían, esos están borrachos, son católicos, ¿no? ¿Y qué dice San Pedro? No estamos borrachos porque apenas son las 9. Es muy temprano para emborracharse. ¿Qué es lo que estaba pasando? El Espíritu Santo había actuado ahí, ¿no? Entonces, pero que también los apóstoles van a atacar lo que es la borrachera. Eso sí, embriagarse, emborracharse, eso sí es pecado, más no tomar, ¿no? Todo en exceso. Sí, todo en exceso. Entonces, por mí no hay ningún problema. Yo no me he tomado una cerveza en toda mi vida, ¿no? Ni yo ¿No? Entonces, aquellos que tienen problemas con el alcohol, mejor que lo eviten, ¿no? Si una le va a hacer de daño, le va a hacer perjudicial para su familia, para su salud, mejor que se retire de ahí. Pero como nuestra gente no es de una, ¿no? Como dicen, una no es ninguna y dos es la mitad de una, ¿no? Entonces, evite mejor eso. Entonces, si en las fiestas se trata de evitar eso, entonces, pues tiene sentido, ¿no? Porque si hacemos caer al otro, pues entonces ya no tiene sentido. Entonces, por eso es que las Sagradas Escrituras con respecto a los alimentos, dice San Pablo, hay que dice Colosenses 2:16, que nadie venga a criticar por lo que beben o comen. Entonces, no dice se emborracha, acuérdense, no dice se emborracha, sino lo que beben, que nadie nos venga a criticar.
Entonces es ahí donde las Sagradas Escrituras nos dejan en claro que sí se puede comer de todo, se puede tomar, pero sin exceso. Entonces con eso terminamos el día de hoy con respecto a los alimentos. Entonces estudien, para que vayan avanzando, estudien las citas bíblicas que acabamos de ver hoy. Entonces, para que esto les va a servir en un futuro y también para el examen. Bueno, vamos haciendo la oración para retirarnos a nuestros hogares. Y luego aquí es más peligroso invitar a alguien a tomar en tu casa, porque si ese por ejemplo cuando se vaya a su casa se accidenta y dice que estuvo tomando en tu casa, también tú es tu responsabilidad. Entonces, para que sepan los que van a ver que si alguien choca, ya saben dónde lo van a encontrar. Es la ley de aquí. Sí, es la ley, se hizo ley. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no entiende. Hace unos 15 años no había eso. No había, los llevaban y se desintoxicaban y los dejaban ir. Pero ahora sí ya es una ley. Así que más vale portarse bien, no se emborrachen. Bueno, vamos haciendo la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está muy igual esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos permitiste estar aquí, de participar de tu cuerpo y de tu sangre. También te quiero agradecer por cada uno de nuestros hermanos que se pudieron reunir hoy, por los que no pudieron venir, para que tu Señor les conceda esa paz y esa tranquilidad donde quiera que se encuentre. También te quiero poner en tus santísimas manos a todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que tu Señor les conceda lo que necesiten, siempre y cuando no se oponga a su santidad. Bendice a cada uno de nosotros, bendice al movimiento apóstol de la palabra, a esta parroquia, para que siga creciendo en número y en santidad. Bendice a los sacerdotes, a los seminaristas, a los misioneros, a los obispos y también al Papa, para que pueda guiar bien a tu santa y bendita iglesia, y sobre todo por aquellos cristianos que están siendo perseguidos, que no lo dejan extender el Evangelio, también por la unidad de los cristianos y sobre todo a ti, mamita María. Gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias también porque estás siempre al pendiente de nosotros, intercediendo. Gracias también porque nos diste a tu amadísimo Hijo y también padeció en la cruz. Te pedimos que nos bendigas con esa bella oración que el ángel te dirigió diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por venir. Déjame que lo voy a preguntar.